Bueno, en este video vamos a ver cómo realizar la factorización, o mejor dicho, el factoreo de un número. Vamos a comenzar definiendo que la factorización, el factoreo, es una técnica donde se descompone una expresión matemática, o un número en este caso, y se lo escribe en forma de multiplicación. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos en este caso el número entero 10, que se descompone en 2 por 5. Este es el factoreo del número 10, donde el 2 y el 5 son los factores del número 10, que es el número que nosotros tomamos como ejemplo. Entonces vamos a ver ahora cómo hacer el factoreo de un número sin saber quizá de memoria cuáles son sus múltiplos. Vamos a comenzar con un número de ejemplo que va a ser el número 12. Escribimos una tabla donde tenemos del lado izquierdo los números a factorizar y del lado derecho los múltiplos divisores de este número. Del lado izquierdo vamos a poner el número a factorizar. El número que vamos a factorizar es el 12, que es el número que teníamos como ejemplo. Del lado derecho estaban los divisores. Hay que buscar los números primos que dividen al 12 y como resultado van a dar un número entero, es decir, un número que no tiene decimales. En caso de tomar un número como divisor que dé un resultado con decimales, como por ejemplo 5,5 o 4,3, va a estar mal realizado el factoreo. Los números primos del 12, por los cuales uno los divide y da exactos, son el 2, el 3, el 6 y el mismo 12. De esos números que yo nombré, tengo que tomar el más chico. En ese caso es el 2. Luego hago la división 12 dividido 2 y me da 6. 6 es el resultado y lo escribo debajo del 12 como otro número a factorizar. Ahora, con el 6 realizo el mismo proceso que hice con el 12, ¿sí? Entonces, tengo el 6, pienso en los números primos por los cuales yo puedo dividir el 6 y me va a dar un número entero de resultado. Va a ser el 2, el 3 y el 6. De estos tres números que nombré, yo me tengo que quedar con el menor y escribirlo en la tabla de divisores. En este caso es el 2 y se repite porque fue una casualidad. Hago 6 dividido 2, me da 3. Ese 3 lo escribo en la tabla de números a factorizar debajo del 6. Con el 3 debo de hacer el mismo proceso. Tengo que buscar los números primos que dividen al 3 y da exacto. En este caso, el número que divide al 3 y da exacto es su mismo número, es el 3. 3 dividido 3 da 1 y una vez que se llega al resultado 1, se terminó el proceso de factorización del número que nosotros estábamos trabajando. Lo que resta ahora es expresar el resultado final, es decir, como teníamos en el caso anterior, pusimos que 10 era igual a 2 por 5, que eran los dos factores. Bueno, ahora tenemos que llegar a esa expresión de resultado, pero con el número 12, que era nuestro ejemplo. ¿Cómo se hace eso? Se escribe de la siguiente forma: 12 igual a la multiplicación de todos los factores que tiene el 12. Y los factores que tiene el 12 son todos los números que aparecen en la tabla de divisores. Es decir, que 12 es igual a 2, que es el primer número de la tabla de divisores, por 2, que es el segundo número de la tabla de divisores, por 3, que es el tercer número de la tabla de divisores. 12 entonces queda igual a 2 por 2 por 3. Una forma más correcta quizá o más prolija de escribirlo es escribir 12 igual a 2 al cuadrado, ya que 2 por 2 se está multiplicando, por 3. Ahora vamos a pasar a otro ejemplo donde vamos a cambiar el número que nosotros queremos factorizar. En este nuevo ejemplo, el número que nosotros queremos factorizar es el número 25. Acá vamos a ver dos gráficos, ¿sí?, donde se hicieron las tablas para hacer el factoreo, que están mal, y vamos a explicar un poco lo que pasaba antes en el caso de no tomar números primos, que no es lo que se debe hacer. Si nosotros tomamos el 25 como número primo tiene al 25 y a su mismo número 5. Con lo cual, hacer la división por cualquiera de esos dos números va a dar un valor exacto. Si yo me equivoco y tomo el 2, por ejemplo, y lo pongo en la columna de divisores, cuando hago la división 25 dividido 2, no me da un número entero, me da un número con coma, con lo cual no es exacta esta división y yo estoy realizando de manera errónea el proceso de factoreo. Lo mismo sucede si yo por error
tomo el 3. Yo realizo la división 25 dividido 3 y me encuentro que queda 8,33. No da un número entero. Con lo cual eso me está indicando a mí que los números del divisor que yo tomé están mal. O no son los números primos correspondientes al 25. En la tercera columna yo realizo el factoreo del 25 con el 5, que es un número primo. Realizo la división 25 dividido 5 y el resultado va a ser 5 y va a ser un número entero que se escribe debajo del 25 del lado de la tabla de los números a factorizar. Lo que resta ahora es realizar el factoreo de este número 5 que escribimos ahora. Por supuesto, el número 5 tiene como divisor a su mismo número 5 y esto da resultado 1. Cuando llegábamos al número 1 al final, se terminaba de hacer el factoreo y se seguía con la expresión del resultado final. En este caso, la expresión del resultado final va a ser 25 igual a la multiplicación de los factores del 25 que eran los divisores, es decir, 5 por 5. Con lo cual, una forma más prolija de escribirlo, nos va a dejar que 25 va a ser igual a 5 al cuadrado. Bueno, y así se termina el proceso de factoreo de un número. Espero que hayan entendido y en los próximos videos vamos a seguir explicando cómo se trabaja después con los números que ya se factorizaron, cuál es el objetivo también de factorizar un número y vamos a ver cómo se aplica esto en ejercicios que tienen mayor dificultad.